Continuando con el ejercicio anterior, habíamos hecho el cálculo del promedio, la mediana y la moda, la varianza y la desviación estándar. Ahora lo que nos solicitan también es hallar la medida de asimetría adecuada. En la medida de asimetría, pues encontrábamos una asimetría que tenía que ver con la moda y la otra asimetría que tenía que ver con la mediana, o era referencial al valor de la mediana. La fórmula para calcular ambas asimetrías son las siguientes: el promedio menos la moda entre la desviación estándar, y la asimetría 2 sería 3 por la diferencia del promedio menos la mediana, y todo ese valor entre la desviación estándar. Entonces procedemos a hacer el cálculo. El valor del promedio, abrimos paréntesis, el promedio menos la moda, y todo ese valor entre la desviación estándar. Le damos enter y lo vamos a redondear a 3 cifras nada más. Luego la simetría 2 sería igual 3 por, abrimos paréntesis, el promedio menos la mediana, y todo eso entre la desviación estándar, y nos sale la asimetría 2. Ya está. Le vamos a dar el mismo formato que las demás celdas. A ver, un momento. Le vamos a dar el... Ya está. Pero lo vamos a redondear a 3 cifras. Luego, hemos hecho el cálculo de la pregunta número E. Ahora nos piden presentar los gráficos adecuados. Antes de eso, vamos a realizar la interpretación que nos solicitan en algunas preguntas. Por ejemplo, en la pregunta B ya calculamos la mediana. Ahora tenemos que interpretar el valor de esta mediana, y nos piden hallar la medida de dispersión adecuada e interprete el valor hallado. En la simetría no nos solicitan interpretación. Entonces, la mediana, ¿a qué hace referencia? Nosotros tenemos una información, como dice aquí el enunciado, que corresponde a la duración en horas de 200 focos. Es decir, cada uno de estos valores son las horas que ha durado cada uno de esos focos. Es por eso que tenemos 200 mediciones que se han hecho. Un foco duró 107 horas, otro foco duró 65, otro duró 75, y así sucesivamente. Se han extraído todas las mediciones de los 200 focos. Entonces, la mediana se interpreta de la siguiente manera. Vamos a verificar este ejercicio, que ya lo tengo avanzado. En este caso sería el 50% del total de los focos tiene un rendimiento menor o igual a, en este caso nuestro dato es 75.43 horas. Correcto. Para este caso, es decir, esta mediana ya es el punto medio que divide al total de los datos. Es por eso que hacemos referencia a un 50%, ya que la mediana divide en dos grupos iguales al total de nuestra muestra. Es decir, si nuestra muestra fue 200 focos, entonces la mediana se encuentra justo en el centro, es decir, en 100 focos. Entonces podríamos decir el 50% de focos
tiene un rendimiento menor o igual a 75.43 horas. Este valor de la mediana que nos ha salido hace referencia a la cantidad de horas. El valor de la moda y del promedio también hace referencia a horas. Todos estos datos son horas. ¿Ya? Ahora, entonces la interpretación es esa de ahí, ¿no? El 50% de focos tiene un rendimiento menor o igual. Es decir, que si todo este grupo, lo vamos a explicar, si es que todo este grupo fuera el 100%, lo vamos a poner acá. Si todo esto fuera un 100%, ¿no? La mediana se encuentra justo en este valor, se encuentra en esta parte. Es decir, acá tenemos un 50% y acá tenemos el otro 50%. O también se podría decir, acá tenemos 100 focos y en este otro grupo tenemos otros 100 focos. Entonces, 75.43 es el valor que se encuentra en esta línea. Se encuentra justo en la mitad de todo el grupo. Entonces, la interpretación sería el 50% de focos, es decir, este 50%, ¿no? Tiene un rendimiento menor o igual, ¿no? Porque puede ser menos de este valor hacia la mano izquierda o puede ser igual a ese valor que está en el medio. Esa es una forma de interpretar. La otra forma también podría ser el 50% superior de focos tiene un rendimiento mayor o igual a 75.43 horas. Con esta interpretación estaríamos haciendo referencia a este segundo grupo, ¿correcto? El 50% superior, es decir, este segundo grupo, tiene un rendimiento mayor o igual a 75.43. Si 75.43 se encuentra aquí, entonces puede ser igual o mayor porque va hacia la mano derecha, ¿correcto? Puede ser más de ese valor. Esa es otra forma de interpretar la mediana. ¿Pueden colocar cualquiera de las dos interpretaciones? Sí, pueden colocar cualquiera de las dos interpretaciones. Listo. Nos quedamos en este caso con esta. Tienen la anterior interpretación también, que es válida, ¿no? Entonces la interpretación de la mediana y el cálculo de la mediana está hecho. Ahora, la desviación estándar. Nos piden luego halle la medida de dispersión adecuada e interprete su valor. De entre la varianza y la desviación, hemos escogido la desviación estándar. Ahora, ¿cómo se interpreta la desviación estándar? Vamos a coger este dato que ya lo tenemos. Y la desviación estándar, ¿a qué hace referencia? ¿O cómo se interpreta este valor de 12.03? En este caso, la desviación es más o menos cuántos datos, ¿ya? O cuál es la dispersión de los datos o la desviación, que los datos o cuán alejados están los datos sobre, ¿no? sobre la media. Es decir, si teníamos acá igual el mismo ejemplo, ¿no? Si teníamos que todo esto era un total y la mediana estaba al centro, aquí, entonces la media o promedio es un valor muy cercano a la mediana, porque la mediana nos salió 75.43, ¿correcto? Que es justamente esta línea negra. Entonces, si el promedio es 76.18, estará un poco más hacia la derecha,
por ahí más o menos es que se encuentra el promedio. Entonces, la desviación estándar, ¿a qué hace referencia? Hace referencia al grado o a cuán disperso están los datos sobre ese valor del promedio o sobre ese valor de la media, que es 76.18, ¿no? O sea, cuán alejados de esa medida están los datos. Entonces, una interpretación para la desviación estándar es la desviación de horas, porque seguimos hablando de horas, ¿no? De horas que pueden durar 200 focos con respecto a su media, ¿no? O a su promedio, es de, para este caso sería 12.03. ¿Correcto? Esa sería la desviación de horas, ¿no? Que pueden durar 200 focos con respecto a su media o a su promedio. Otra forma de poder representarlo, ¿no? Es, a ver, en este caso no sería horas, sería solamente 12.03, nada más, porque es el grado, es solamente el grado o cuán alejado está un valor de otro. Podría ser también que 12.03 es el grado de desviación que tienen los datos con respecto a su promedio. Como los datos son medidas que se tomaron de cuánto duraron los focos, entonces podríamos decir también 12.03 es el grado de desviación que tienen las duraciones o que tienen los rendimientos de focos con respecto a su promedio. 12.03 es el grado de desviación que tienen los rendimientos de focos con respecto a su promedio. Esa sería otra interpretación de la desviación estándar. Ambos son interpretaciones de la desviación estándar. Ahora, vamos a hacer, entonces, con eso ya hemos concluido la parte B, la parte C, la parte E. Vamos a hacer la parte A, que es representar los gráficos adecuados. Y para eso nos vamos a ir a nuestra tabla de frecuencia, en la cual tenemos que concatenar algunos intervalos, ¿no? Nos va a servir, lo vamos a ver en el siguiente caso, ¿no? Por ejemplo, para esta columna vamos a usar la función concatenar. Abrimos paréntesis, colocamos el primer texto, en mi caso es punto y coma. Entre comillas le voy a poner espacio, guión, espacio, comillas, cierro con punto y coma y continúo con el texto 2. O sea, voy a unir estos dos textos para que sean como uno solo, como un solo texto. Y aquí lo tenemos, ¿no? Le damos doble clic en la esquina y automáticamente concatena o une todos los demás valores. Ya está. ¿Para qué nos va a servir esto? Lo vamos a ver en la siguiente parte. Vamos a introducir una gráfica. Primero, para poder introducir cualquier gráfica, sea el histograma o sea el polígono de frecuencia, vamos a seleccionar las frecuencias absolutas, que son los FI, y nos vamos a esta parte que dice insertar, a esta pestaña de insertar, y seleccionamos esta parte de aquí que dice insertar gráfico de columnas o de barras. Seleccionamos el primero
y automáticamente nos va a salir este gráfico, que si se dan cuenta 3, 9, 49, 45 se encontrarán en la parte o en el eje Y, en la parte izquierda, y en la parte de abajo van a salir todos los intervalos, ¿no? Ahora, nosotros queremos que en la parte de abajo, en el eje X, nos figuren los rangos, ¿correcto? Porque queremos que mencione de tal intervalo a tal intervalo y encima esté su respectiva barra. Igual con el otro intervalo y así con las demás barras. Entonces vamos a irnos a esta parte que es como un embudo, y vamos a la opción de seleccionar datos. En seleccionar datos vamos a escoger aquí en la parte que dice editar y vamos a darle clic y vamos a seleccionar los rangos del rótulo del eje. Entonces queremos que lo que figure en la parte de abajo son estos intervalos que ya lo hemos unido. Lo seleccionamos, le damos en aceptar, le damos en aceptar y automáticamente sale nuestra gráfica con todos los intervalos. Entonces de esta forma nos ha servido esta columna para poder indicar que de 44.5 hasta 52.5 pertenece esta barra, y así consecutivamente. Continuando con la gráfica y con la edición de este gráfico, en el caso que no les figure estas tres opciones que están en la mano derecha, porque esto puede ser que les figure siempre y cuando tengan una versión de Office 365 o una versión más actual de Office. En el caso tengan otra opción, le dan un clic sobre el gráfico, se van a la pestaña de diseño de gráfico, seleccionar datos, le dan clic y en editar van a poder seleccionar estos intervalos. Esa es otra manera de editar los intervalos que van a verse en la parte de que está debajo de cada barrita, pues, ¿no? Ahora vamos a escoger un formato, el que ustedes deseen. Vamos a escoger, por ejemplo, yo escojo este de aquí, ¿no? Que es un formato más agradable o mucho más visual, ¿no? Y lo que queremos hacer es ahora que los intervalos o que las barritas estén más juntas, como el típico histograma que conocemos. Entonces, para poder editar eso, le damos clic sobre la barrita y le damos clic derecho. Vamos a dar formato a serie de datos, le damos clic y donde diga ancho del rango, ustedes le van a colocar el valor de 0% o un valor menor a 0%, que haga que automáticamente el ancho se modifique. Por ejemplo, yo le pondré menos 50. Vemos que no pasa nada, entonces le pondré menos 100. Ahora vamos a hacerlo nuevamente. Vamos a darle control Z, control Z, control Z. Ya. Vamos a hacerlo nuevamente. Tenemos esta gráfica y tenemos que modificar los intervalos o los rangos que se van a ver debajo de estas barras. Le damos clic y vamos a diseño de gráficos, seleccionar datos. En editar seleccionamos los intervalos, aceptar, aceptar, y automáticamente figuraban cada una de las barras con sus intervalos. Luego seleccionamos un tipo de diseño, el que ustedes quieran.
vamos a seleccionarlo, le damos clic sobre esta barra o sobre estas barritas, que se seleccionen todas, le damos luego clic derecho, dar formato a serie de datos, y en ancho del rango le vamos a poner -100. En mi caso le voy a poner -100. Vamos a ponerle 100, tampoco varía. Ya está. Vemos que con el valor de 0, supongamos que nos salió 129, ¿no? 129 por 100, y lo modificamos a 0, y automáticamente en el valor de 0 hace que las barras se vean mucho más juntas. Le dan enter nada más, enter, y luego cierran esa pestaña y automáticamente los gráficos están mucho más juntos. Si desean pueden estirarlo o pueden agrandarlo, como que de tal forma que sea mucho más visible. Ahora vamos a interpretar este gráfico si es que está bien, ¿no? Del intervalo 44.5 a 52.5 tiene supuestamente la frecuencia de 3. Es por eso que la barrita solamente llega hasta por aquí. Ahora, si ustedes quieren que estas frecuencias aparezcan encima de cada barrita, para que te indique qué cantidad tiene cada barra, igual, ¿no? Van a diseño de gráfico, hay una opción que dice agregar elemento de gráfico, y le pueden poner título, etiqueta de datos, y le pueden poner extremo externo, y de esa forma ya le salen las frecuencias que tiene cada una de las barritas, y así pueden ir editando esta gráfica de forma que sea mucho más interpretativa, que se pueda entender, que se pueda leer fácilmente. Ahora vemos que cada barra está con su respectiva frecuencia: 49, 45, 45, 30, 14, 4 y 1, que son estos valores, ¿no? Pueden cambiarle el título al gráfico, le dan un clic sobre eso y le podemos poner histograma, porque es un histograma, y ya está. De esa forma hemos hecho el histograma. Ahora, la forma de hacer el polígono de frecuencia es la siguiente: seleccionamos nuevamente, vamos a seleccionar las frecuencias, ¿no? Pero acuérdense que para el polígono ya no trabajábamos con los intervalos, vamos a trabajar con las marcas de clase. Entonces seleccionamos las frecuencias, le damos insertar, le damos ahora en esta gráfica, ¿no?, que son como unas líneas, escogemos línea con marcadores y nos va a salir ahora esta gráfica, que es el polígono de frecuencia. Vamos a colocarlo casi del mismo tamaño que la otra gráfica y lo vamos a poner más abajo. Ahora tenemos que editar también esta nueva gráfica, porque en la parte de abajo nos figura 1, 2, 3, y lo que queremos que figure debajo de cada punto, ¿no?, porque cada número está a la altura de cada punto o de cada nudo, y queremos que en esa parte se visualice las marcas de clase. Entonces igual le dan clic sobre la gráfica, vamos a diseño de gráfico, vamos a seleccionar datos, le damos en editar, y en editar vamos a seleccionar las marcas de clase, le damos en aceptar, y automáticamente vemos que ya figura, ¿no?, cada marca de clase con su respectivo punto. Podemos cambiarle el tipo de diseño de esta gráfica, también podemos escoger el diseño que ustedes más gusten. Yo voy a escoger este de acá, ¿no? Le podemos cambiar el título, que diga
polígono de frecuencias. Podemos hacer que también figure cada uno de las frecuencias de cada marca de clase. También le damos clic sobre la gráfica, seleccionamos etiquetas de datos y le ponemos encima. De esa forma ya podemos indicar, ¿no?, que en la marca de clase 48.5 hubo una frecuencia de 3, en 56.5 hubo 9 y así sucesivamente. Lo pueden ir modificando de forma que sea lo más visible y lo más entendible, ¿no?, para el profesor también. Y listo, ya con esto estaría la parte de presentar gráficos adecuados, que son los que nos han enseñado, el histograma y el polígono de frecuencia. La última pregunta, o la penúltima, que dice hay el percentil 0.85, lo vamos a dejar. Tal vez haga un siguiente video con el cálculo de este percentil, ya que tenemos una duda. Lo que interpretamos es que el profesor quiere calcular el percentil 85 y no el 0.85, porque los percentiles solamente pueden ser 1, 2, 3 hasta el 99. O sea, te pueden pedir calcular cualquiera de los percentiles, pero son números enteros. Entonces tenemos la duda de que el profesor tal vez ha querido indicarnos, ¿no?, que calculemos el percentil 85, que es 85%, o tal vez él ha querido poner esto, calcule el percentil 85%, y como 85% es lo mismo que 85 entre 100, entonces él lo ha puesto como 0.85, pero hace referencia igual al percentil 85. Entonces tenemos esa duda, y en caso lo resuelva el día lunes, pues estaré haciendo un video o ya les voy explicando por WhatsApp, ¿no?, para que podamos hacer el cálculo, que nada más es calcular, y luego buscar la interpretación del resultado que nos salga. Entonces con esto ya está prácticamente hecho todo el ejercicio, el histograma y el polígono de frecuencia, que lo pueden mover, pueden ponerlo en otra parte, ¿no?, para que pueda ser más mucho más ordenado, ¿no? Pueden mover todo esto, y eso sería todo hasta este video.